Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con la dupla perfecta, con mi amiga Florcita Guerrero. y con el doctor, el maestro Douglas Buitrón. Papalindo. Qué gusto poder encontrar la experiencia de un maestro con la juventud y vitalidad, evidentemente, de una joven que viene a imponer su talento, su voz, su talento. ¿De qué parte eres, ñañita? Bueno, yo soy de departamento de Ancash, provincia de Yungay, distrito de Yanama. Me voy a tu tierra. ¿Qué es lo primero que me ofrecerías llegando? Bueno, ahí está el puchero, Ajá. ahí está pues el cuisito, el chicharroncito, nuestro cevichocho. ¿Tú sabes cocinar? Por supuesto que sí. Ñaña, y por ejemplo, no te vayas, maestro. Por ejemplo, si quisiéramos encandilar aún más al maestro, ¿qué platito le darías a él para que ese corazón lata con fuerza y se reafirme esta dupla, ¿no? Su picante de cuy, Ahí está. claro, su chicharroncito. Y maestro, y usted, por ejemplo, llega el cumpleaños de esta Florcita, mejor dicho, llegamos el 11 de marzo en el Imperial de Pro, celebrando el aniversario, ¿qué cancioncita le dedicarías hacia su corazoncito? Allá, De repente, Bueno. casualidad, no fue casual, ¿no? ¿no? Claro, Puede ser, ¿no? puede ser casualidad, claro. Ah, está. Sí, sí, ¿Sí? claro, por supuesto. Porque esta dupla se viene con todos, amigos. Como le dije al inicio, esa experiencia es juventud que se han fusionado para dar vida a un proyecto que se viene metiendo con todo en el mercado de la música, en el corazón de muchos peruanos. Y Añita, por ejemplo, sé que hay temas propios, sé que hay primicias, pero también hay un homenaje a nuestra máxima Yauvinita de Oro. ¿Cómo sonaría en tu voz un poquitito de casualidad, por ejemplo? Casualidad quieres llamar a este encuentro amoroso que tuvimos ayer. Ahí está, mira, con su corazón bobo. Papalindo, yo sé que ustedes están iniciando esta relación, pero pídele tú, así dile, quiero que me cantes el divorcio. Pídele el divorcio. Bueno, a ver, Florcita, cántame el divorcio, pues. Ahí está, a ver, vamos. Es que yo todavía no quiero separar. No, esto es figurado nomás. Estamos haciendo la idea de que estamos en el escenario, No, Si no, ahí no. otra canción, no, para no malograr esta relación, otra cancioncita que le pedirías. Hay momentos, de Yo no Doris, sé. de Doris. Hay momentos, yo no sé, ¿te parece? Hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír y de llorar. Mira, creo que yo estoy un poco interfiriendo acá. Tienes que acercarte un poquito más allá. Ahora sí, ajá. Ve más acá. Ahora sí estamos bien. Ahora sí la dupla perfecto. Nuestro amigo Douglas, nuestra Florcita. Ñaña, ¿qué vamos a ofrecer el 11 de marzo? ¿Qué prometes tú a esa gente que te va a acompañar en este aniversario como dupla? ¿Qué le ofreces? ¿Tu corazón, tu brillo, tu luz? Vamos a darle con todo para nuestro público, para que esté también pues feliz, contento, para que no diga, ay, por gusto hemos ido. No, vamos a darle con todo, vamos a entrarle a su corazón, vamos a ganarnos a nuestro público maravilloso y eso es lo que uno quiere, que se sienta bien en nuestro público, ¿no? Exactamente. Y me imagino también, doctor, que lo mismo va a pasar con cada una de las estrellas que tenemos ese día de invitados. Claro, por supuesto, como tenemos a Gran Sósimo Sacramento, que es un súper jaranero, el rey de la jarana. También lo tenemos a Robert Pacheco, Elme de la Cruz y nuestra chica que nos ha confirmado en arte, Yasmín Matos. Mucho saludo para Yasmincita Matos, que es muy buena chica, muy elegante. El Y Chambarino también, Picaflor. también, nuestro amigo Picaflor Chambarino, también claro. nos está apoyando. Picaflorcito, claro que sí, Claro. lo máximo. Saludos para Picaflor Chambarino, claro que sí. Oye, papi, y una consulta más. Ese día tenemos también una primicia que hace unos días ya ha estado en el mercado, ha empezado a sonar. Falsas promesas. Y podemos eso, ¿nos puedes regalar una Claro que pasadita? sí. ¿Qué pasó con el amor? Porque murió nuestro querer. Las promesas que hicimos, todo se ha borrado. Los juramentos que hicimos, el viento se lo ha llevado. ¿La letra de quién es? Es mío. Ah, tuyo. Maestro, ¿y cuántas promesas falsas ha tenido usted en la vida? No, Incontables. Mejor, le arreglo la pregunta. ¿Cuántas falsas promesas destrozaron su corazón hasta conocer a su dupla perfecta?